tardes. Iniciamos la información en este 1 de octubre. La tensión escala en el sur de Chimborazo. En Alausí, comuneros se enfrentaron con palos a la policía. 2 agentes fueron retenidos. Mientras los bloqueos mantienen cercados a Guamote, Chunchi y Alausí, con más de una decena de cierres en las vías de acceso. Ángel Pilatuña con la información de esta jornada. Enfrentamientos entre policías y comuneros se produjeron esta mañana en el ingreso a Alausí, provincia de Chimborazo, durante el intento de la fuerza pública por reabrir la vía. Videos difundidos en redes sociales muestran a los manifestantes y uniformados enfrentándose a palos. Aunque no hay un reporte oficial de heridos, en las imágenes se observa a comuneros con golpes en la cabeza y sangrando. En el mismo sector, alrededor de 500 personas retuvieron a 2 policías y los trasladaron hasta la comunidad de Nizac, donde anunciaron que decidirán su situación en una asamblea. Entre tanto, el sur de Chimborazo permanece cercado. Las vías de acceso a Guamote, Chunchi y Alausí están bloqueadas en 14 puntos. Desde la madrugada, en el sector de Totorillas y el ingreso a Guamote, troncos y árboles obstruyen el paso. En Palmira, los accesos a las comunidades también están cerrados, donde los habitantes protestan contra el fin del subsidio al diésel. Un tractor agrícola acaso ya nos está cobrando el mismo precio que cobraba. Ahorita ya está subiendo, casi llega a $20 la hora. ¿A quién nos afecta? A la ciudadanía, a las comunidades. Transportistas han tenido que salir de la zona y buscar otras rutas, pero unos 20 camiones de carga que se dirigen a Loja siguen varados. Ahorita me están dando consejo de que vaya a coger a la vía Payatanga, más bien. En la vía Balvanera Payatanga, que conduce a la costa, 60 militares trabajaron en la limpieza durante la mañana y lograron habilitar el paso. Y en Alausí y Chunchi, las actividades educativas se desarrollan de manera virtual. Imbabura cumple 10 días de paro en medio de 16 cierres viales, escasez de combustibles y el anuncio de diálogo que no llega a concretarse, mientras la provincia sigue aislada y con la incertidumbre marcada en la vida diaria de sus habitantes. Cristian Tinajero con el informe. Imbabura lleva 10 días cercada, con 16 tramos bloqueados en sus principales rutas. Así está la Panamericana Norte, en Natabuela, Cantón Antonio Ante. Unas 10 personas cerraron el paso y vigilan que ningún vehículo circule. Los 6 carriles permanecen obstaculizados con troncos, llantas y hasta carros atravesados. En la parroquia La Esperanza, al sur de Ibarra, el escenario es similar. Al menos 50 miembros del pueblo quichua Caranqui mantienen bloqueada la vía Ibarra-Zuleta-Olmedo, con piedras, árboles y neumáticos. Durante la mañana de este miércoles, hubo un breve destello de tregua, tras el anuncio de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, FICI, de un acuerdo con el gobierno. Algunos conductores intentaron movilizarse por la E35 y rutas alternas, pero el intento fracasó. Las bases desconocieron la decisión y mantuvieron los cierres. Los conductores no lograron pasar. Mientras tanto, la escasez de combustible se agrava. En un recorrido, este equipo constató que en al menos 5 estaciones de servicio de Ibarra se formaron extensas filas de vehículos en busca de gasolina o diésel. Alexander Maya se quedó sin combustible desde el domingo. Llegó a la estación empujando su auto. Y la gente se mete sin hacer fila, andan comprando los puestos. La gente se dedica a vender los puestos de $5 a $10, haciendo negocio. Así, Imbabura cumple 10 días del paro, aislada y con una creciente incertidumbre entre sus habitantes. Paro. ¿Es hora de dialogar? Los intentos de empezar un diálogo entre las comunidades indígenas y el gobierno fracasaron en el 10º día del paro en la Sierra Norte. Se evidencia la división de los pueblos quichua porque un grupo busca acercamiento con el gobierno mientras otros mantienen su postura radical. Diego Cuenca informa que estas diferencias ocurren mientras 14 universidades del país exhortan a iniciar conversaciones para frenar la violencia en las protestas. Cerca de las 7 de la mañana de ese miércoles, la Federación de los Pueblos Quichua de la Sierra Norte del Ecuador, Chijalta FICI, en un comunicado anunció la tregua temporal y apertura al diálogo con el gobierno. Esa organización estableció 4 puntos. Entre ellos pidieron que el gobierno nacional asuma compromisos concretos, verificables y con plazos definidos.
Sin embargo, 3 horas más tarde, el pueblo quichua Caranqui desconoció ese acercamiento y en otro comunicado evidenció una nueva división en las posturas de las comunidades. Nuestra movilización y demanda no será negociable. Nos mantenemos firmes exigiendo la derogatoria del decreto 126 y no a la Asamblea Constituyente. Una vez más, los intentos de diálogo fracasan en el 10º día del paro indígena que protesta contra la eliminación del subsidio del diésel y cuyas manifestaciones se concentran en localidades de la provincia de Imbabura. En medio de esta incertidumbre, los rectores de 14 universidades del país exhortan a parar con la escalada de violencia como consecuencia del paro. Pedimos a las autoridades gubernamentales y a los dirigentes sociales que demuestren voluntad política para crear condiciones que generen confianza mutua y permitan iniciar un proceso abierto de conversaciones. Las universidades también se suman al pedido que hace la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de América del Sur, que reaccionó en un boletín de prensa. Instamos al gobierno ecuatoriano y a las organizaciones sociales e indígenas a iniciar un diálogo urgente a fin de evitar una escalada de conflictividad y encontrar soluciones. Del lado de Carondelet no hay un pronunciamiento concreto sobre estas últimas propuestas. ¿Quién manda a quién? Mientras la Comisión de Diálogo del Pueblo Quichua de Otavalo, en un documento aseguró que no hay garantías necesarias para un diálogo y dejan claro que lo harán únicamente con la veeduría de organizaciones internacionales como la ONU, cuyos representantes deberán participar presencialmente. Esta madrugada fueron liberados todos los militares secuestrados el domingo en Cotacachi, provincia de Imbabura. Según el Ministerio de Defensa, algunos presentan golpes, heridas y fracturas, por lo que reciben atención en el Hospital Militar de Quito. Paul Romero con el informe. Los 13 militares que permanecían secuestrados desde el domingo por comuneros de Cotacachi en Imbabura fueron liberados esta madrugada y trasladados a la 4ª División Amazonas en Atuntaqui en 2 grupos. El primero a las 2 de la mañana, con los 4 soldados que permanecían desde lunes en las instalaciones de la policía de Cotacachi. El segundo a las 3 de la mañana, de 13 uniformados que durante 2 días estuvieron entre las comunidades La Calera, San Pedro y Cuicocha. Antes de la liberación, en imágenes difundidas en redes sociales, aparecen los militares en uniforme, sin armamento y otros equipos, dialogando con dirigentes indígenas y campesinos, en donde dicen que no fueron maltratados durante el cautiverio. Gracias por los alimentos, un techo donde pasar la noche. Los comuneros instalaron una audiencia de justicia indígena para exigir a los uniformados disculpas públicas por ingresar a su territorio. Ustedes se comprometen a no levantar ninguna medida legal contra alguno de los dirigentes. Sí, lo comprometemos. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, confirmó la liberación y expresó su preocupación por las condiciones de salud de los uniformados ante las agresiones que sufrieron el domingo durante el ataque a un convoy en la Panamericana Norte. Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído por el uso de estos voladores. Y hasta uno de nuestros soldados que está totalmente desfigurado por el impacto de una roca y tiene fracturas maxilofaciales. Los soldados heridos fueron trasladados en helicóptero al Hospital Militar de Quito para recibir atención médica inmediata. Ley urgente. Noboa va por la 6ª. El presidente envió a la Asamblea su 6º proyecto de ley económica urgente para que las Fuerzas Armadas puedan recibir donaciones destinadas a la seguridad ciudadana. Patricio Díaz explica que este tema ya estuvo incluido en una ley previamente declarada inconstitucional. El presidente Daniel Noboa la llamó Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es un proyecto de 17 páginas, 4 artículos y 5 disposiciones. El objetivo, dice el documento, es facilitar donaciones destinadas a fortalecer las capacidades materiales y operativas de las 2 instituciones. Bienes muebles o inmuebles, equipamiento y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana, en función de las necesidades expuestas por las fuerzas del orden. Las donaciones deberán ser nuevas y en perfecto estado. Además de organismos nacionales e internacionales, estas pueden ser entregadas por contribuyentes que,
obtendrán una rebaja del impuesto a la renta equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución. Esto ya estaba incluido en la Ley de Solidaridad que la Corte Constitucional declaró inconstitucional, porque no tenía unidad de materia, es decir, mezclaba varios temas. La propuesta ya tiene los primeros cuestionamientos de la oposición. Estamos en contra totalmente, como lo hemos estado en los otros, que son pantomima para seguir engañando a nuestro Ecuador. Otros legisladores reconocen que el proyecto esta vez sí tiene unidad de materia. El oficialismo defiende el que sea económico urgente. Se trata de fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que son ellos los que salen a luchar contra los grupos de delincuencia organizada. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, deberá reunirse en las próximas horas para verificar que el proyecto cumpla los requisitos y, si es así, definir también a qué comisión remite su trámite. La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre esta nueva ley urgente. En su declaración del pasado jueves, Marcelo Lasso, amigo de Leandro Norero, dio detalles sobre la captura y asesinato de los sicarios colombianos responsables por el homicidio de Fernando Villavicencio. Mencionó al exministro del Correísmo, José Serrano, y a cabecillas de los Lobos dentro de la penitenciaría del Litoral. El exministro del Correísmo, José Serrano, había coordinado para que los sicarios colombianos de Fernando Villavicencio pudieran escapar tras el atentado del 9 de agosto de 2023. Así consta en la versión de 1 hora que dio el amigo del narco Leandro Norero, Marcelo Lasso, el jueves pasado. El día que se perpetró el hecho, los colombianos tenían que ejecutar y tenían que irse. El problema es que el señor Serrano solamente se encargó de la seguridad próxima de Villavicencio. No se encargó de controlar el perímetro policial. Por eso es que caen los sicarios. Tras su captura, los sicarios fueron enviados a la cárcel La Roca, de Guayaquil, pero por la colocación de un dron bomba en el techo, un mes después fueron trasladados a la penitenciaría del Litoral y enviados a un pabellón que estaba dominado por los duendes, entonces vinculados a alias Samir y alias Montubio Orlando. Cuando ellos caen, se los llevan al pabellón 10 de la penitenciaría, porque aceptarlos en una cárcel de los Lobos es aceptar la autoría. Los recibieron hasta que tuvieron visitas de inteligencia del FBI. Ellos empezaron a soltar la lengua y en el pabellón 10 ya no les abren más la puerta. Según la versión, fueron llevados entonces al pabellón 9, dominado por los Lobos, en donde se había coordinado el magnicidio de Villavicencio. Todo el tiempo que estuvieron en el pabellón 9 tenían que pagar extorsiones diarias, porque en el momento que llegaron los presos ya estaban sentenciados. Cuando ya no hubo nada más que sacarles, se los llevó al 7. Las personas encargadas recibieron la orden un día antes. Fueron llamados alias Jeffrey, alias Russo, alias Zaino y alias Chapatín, que eran los jefes del sicariato interno en el sistema carcelario en la penitenciaría. Lasso conoció todos esos detalles, pues, de acuerdo a su versión, era el cabecilla de los Lobos encargado del pabellón contiguo al 9. Antes fue el segundo al mando en la cárcel de La Tacunga, después de Norero. Lluvias torrenciales anegaron las calles de la isla española de Ibiza, provocando inundaciones. Los equipos de emergencia han realizado 180 rescates. Gran devastación causada por las lluvias recientes en la isla de Ibiza. Las calles de este famoso destino turístico quedaron anegadas. La Agencia Estatal de Meteorología declaró alerta roja y dijo que las precipitaciones han sido históricas y extraordinarias, pues en un día llovió tanto como en 6 meses. El agua entró en casas y locales. Se paralizaron todas las actividades. Hay 5 heridos leves, cuantiosos daños materiales y según los equipos de emergencia, realizaron 180 rescates en toda la isla. La lluvia dañó el techo del aeropuerto y el agua ingresó a la terminal. Además, en las calles quedaron decenas de vehículos casi totalmente sumergidos. Los equipos de ayuda trabajaron en la limpieza y en sacar agua de viviendas y garajes. Está previsto que haya lluvias menores. Diesel, contrabando imparable. En la segunda entrega de esta serie, un equipo de Televistazo ingresó a las bodegas clandestinas que son el corazón del negocio. Galpones camuflados con techos de zinc improvisados donde se esconde una bomba de tiempo. El escenario es Huaquillas, en El Oro, que limita con el distrito de Aguas Verdes en Perú. Un galón de combustible vale en Ecuador $2.80. Sin embargo, en Perú
puede costar 19 soles. Eso equivale a $5.45. Calles polvorientas, negocios cerrados, un centro comercial abandonado son el telón de fondo del delito. Melin Ochoa amplía la información. Huaquillas, población fronteriza con 56.000 habitantes, se esconde una red de bodegas clandestinas camufladas entre calles polvorientas y casas de caña en ambos países. Existen barrios a 5 minutos de Perú que son parte del corredor ilegal donde el diésel se convierte en oro líquido. Hay hasta 4 bodegas por cada cuadra. Cada galpón tiene capacidad para 3 camiones que llegan con tanques y son colocados bajo techos de zinc. Allí, bombas de succión y mangueras vacían el diésel hacia bidones que terminan en tricimotos con placas peruanas que cruzan por los pasos clandestinos. Esperan a esto de las 10, 11 de la noche, 2, 3 de la madrugada y utilizando puentes improvisados cruzan las motos hasta el otro lado del Perú. En un rincón, fundas negras de basura también son usadas para traficar diésel. El olor a hidrocarburo es tan fuerte que marea, el suelo está impregnado de combustible derramado y las conexiones eléctricas ilegales convierten al lugar en un polvorín listo para estallar. 2 semanas de seguimiento permitieron al ejército allanar 6 bodegas. Actuaron 150 policías y militares con equipos antimotines, pues parte de la población salió a las calles para reclamar por el operativo. Al final se decomisaron 34.000 litros de diésel y una persona fue detenida. El resto huyó, pues fueron alertados. Ya en Perú el contrabando de combustible se lo realiza al aire libre. Esta es la carretera principal que conecta a Aguas Verdes con Huaquillas y durante 3 horas de recorrido no hemos visto ninguna autoridad peruana. Cada media cuadra un puesto improvisado ofrece diésel ecuatoriano en botellas de vidrios y pomas plásticas. Las mesas están incluso a pocos pasos de la gasolinera oficial. Los vendedores en su mayoría son mujeres y personas de la tercera edad. Esta escena ha ocurrido por años sin que las autoridades logren ponerle freno. El galón de diésel, que en Ecuador vale $2.80, se revende hasta en 14 soles, lo que significa $4. Pero en una gasolinera ese mismo galón puede costar $5.45. Algunos conductores prefieren comprar el combustible sin reparo en la calle. El negocio criminal tiene ganancias millonarias. En Ecuador, una cisterna de 250 galones se compra a $600. En Perú, el mismo cargamento se revende en 1.000. Una sola bodega puede despachar hasta 10 viajes en una noche, generando ingresos de más de $6.000 diarios. Un contrabandista puede llegar a ganar $3.000 mensuales, mucho más que cualquier empleo formal en la frontera. Es un lugar de bastante ingreso, les conviene a los grupos delincuenciales para poderse abastecer tanto de armas y droga. El 80% del combustible es diésel, gran parte robado del poliducto de Petroecuador. Con la eliminación del subsidio, las gasolineras ya no lucen repletas de carros. Lo que están haciendo es abastecerse de los vehículos, de los camiones que vienen con combustible robado desde la parte de Santa Elena, de Santo Domingo, hasta este sector. En el 2024, en esta frontera se incautaron 8.800 galones, mientras que en lo que va del 2025 suman 31.800 galones con 158 detenidos. Aquí el contrabando no solo mueve carros, mueve vidas, enriquece mafias y condena a comunidades enteras al silencio.
Esta noche en nuestro informativo de Televistazo de las 19 horas tendremos la tercera entrega de la serie Diesel, Contrabando Imparable. Y vamos a hablar sobre las mafias mineras que usan miles de galones de ese combustible para todo el sistema de energía y de procesamiento de oro. Esa demanda crea un mercado paralelo que hace rentable la sustracción y el tráfico de hidrocarburos. El gobierno anuncia la entrega de bonos temporales a 28.000 transportistas adicionales que no fueron parte en las primeras negociaciones. La compensación beneficiará a conductores del transporte comercial, incluidos los de carga y escolares. El gobierno tiene listo un nuevo paquete de compensaciones económicas a un sector de los transportistas que había sido excluido de las primeras negociaciones por la eliminación del subsidio al diésel. Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte, serán cerca de 28.000 nuevos beneficiarios del sector comercial. Carga liviana y mixta, carga pesada, transporte institucional escolar y posiblemente transporte de turismo. El gobierno les depositará directamente el dinero en sus cuentas bancarias durante 2 y 3 meses, aunque el monto aún no está definido. Considerando justamente, digamos por así decirlo, el nivel económico de cada uno de ellos, separando empresas, gente que tiene más de 4 o 5 carros, incluyendo los que tienen un único vehículo como una unidad de ingreso familiar. Para quienes no posean cuentas bancarias o tengan algún tipo de problemas en las entidades financieras, se habilitará ventanillas de pago en los bancos Ban Ecuador y del Pacífico para cobro directo. Así el gobierno busca que el consumidor final no pague más por la eliminación del subsidio. Pero en Quito, algunas cooperativas de transporte ya han elevado sus precios. En este comunicado, una empresa de transporte escolar anuncia a los padres de familia el alza del 5% por el encarecimiento del diésel. Representantes de otros servicios, como el de carga liviana, prefirieron no hablar en cámaras, pero confirmaron que desde hace unas semanas aumentaron sus tarifas. El sector del transporte comercial había sido excluido de las compensaciones que inicialmente dio el gobierno a 23.000 dueños de buses de servicio urbano, interprovincial e intraprovincial. A ese sistema de transporte el gobierno ha entregado 14.5 millones de dólares y tiene previsto entregar 188 millones de dólares por los 6 y 8 meses que durarán las compensaciones. Esta mañana los cierres viales se intensificaron en el norte de la provincia de Pichincha. En una de las rutas, los manifestantes impidieron el paso de una ambulancia que trasladaba a 2 pacientes renales. Carla Delgado recorre esa localidad para mostrarnos la situación. Carla, te escuchamos. Así es, a diferencia de ayer, esta vía, la E35 que conecta a Quito con Cayambe, amaneció totalmente bloqueada. Los vehículos pesados sobre todo pueden solamente movilizarse hasta acá, hasta el peaje de Cangagua. Esto porque las comunidades indígenas se tomaron la vía como rechazo a las medidas gubernamentales. De todo lo que fue la jornada de esta mañana, les hemos preparado un reportaje. Las protestas se radicalizaron este miércoles en el norte de Pichincha. Las 2 principales vías que conectan esta provincia con Imbabura amanecieron bloqueadas. En el sector del río Pisque, manifestantes impidieron el paso de los vehículos. Incluso una ambulancia que intentaba trasladarse desde Tabacundo hacia Quito no pudo continuar pese a la emergencia. Sí necesitan diálisis porque el señor ya está hinchadito ya, por eso viene en la camilla. ¿Qué van a hacer ustedes en este momento? O sea, esperar a ver que si nos ayudan abriendo un poquito más, bajándole un chance, porque no hay cómo maltratarles también, ¿no? La ruta E35 que conecta Quito con Cayambe también amaneció cerrada. El martes se mantenía habilitada, pero este miércoles la situación cambió. Un transportista que llegó desde Manabí relató que no pudo entregar cartones a las florícolas de la zona. ¿Cuántos más o menos? Sí, como 10.000 cajas. Los camiones de carga pesada avanzaron únicamente hasta el peaje y los vehículos livianos quedaron varados en la comunidad de Cangagua, donde un montículo de tierra bloqueaba la vía. Más adelante las comunidades indígenas reforzaban el cierre y no permitían el paso. Pasadas las 10, un grupo de mujeres con banderas se sumó a la protesta. Los manifestantes insisten en mantenerse en resistencia en cada comunidad y advierten que si no existe apertura al diálogo por parte del gobierno, no descartan escalar las medidas. Si es que ya no escucha, nos vamos a Quito nosotros. Pasadas las 10 de la mañana, la policía logró habilitar la ruta que conecta con Tabacundo. Sin embargo, los uniformados no tienen previsto intervenir en la zona de Cangagua, donde la resistencia de las comunidades es más fuerte.
Se prevé que todas las comunidades indígenas de Cayambe se movilicen, como ellos lo han dicho, pacíficamente hasta el centro de la ciudad. Nosotros nos mantendremos aquí para informarles de todo lo que ocurra en el noticiero de esta noche. La Fiscalía abre 3 investigaciones por asociación ilícita y paralización de un servicio público en contra de dirigentes indígenas, campesinos y estudiantiles de Azuay. Los investigados dicen que es una represalia que no los intimidará. Lo informa Jacqueline Rodas. La Fiscalía abrió 3 investigaciones en contra de al menos 7 dirigentes de Azuay, entre ellos Yacu Pérez y el presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la provincia, FOA, Lauro Siccha. Fuimos notificados formalmente con 2 procesos de investigación, el uno por asociación ilícita y el otro por paralización de servicios públicos. Nos reunimos para defender Quimsacocha, 30 años venimos reuniéndonos. Si eso también es un delito, pues ahí estamos y damos la cara. La tercera investigación es por paralización de un servicio público en contra de 2 personas más. Una de ellas, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuenca, Noelia Ochoa. Sabemos que esta es una estrategia del gobierno para desmovilizarnos, pero se equivoca. Los investigados deben acudir a la Fiscalía de Azuay para rendir versión el 31 de octubre y el 10 de noviembre. En la FOA tienen información de al menos 100 personas investigadas en el país por los delitos antes mencionados, pero también por instigación y terrorismo. Solicitamos a la Fiscalía los datos sobre las investigaciones abiertas y los investigados en el contexto del paro. Estamos a la espera de su respuesta. Además de estos 3 casos en Azuay, 61 dirigentes indígenas, directores de fundaciones ambientalistas, abogados y autoridades seccionales son investigados por enriquecimiento privado no justificado y 4 dirigentes sindicales en Quito por tentativa de paralización de un servicio público. Esta mañana unas 600 personas marcharon en Girón en una caminata encabezada por la Federación de Organizaciones Campesinas de Azuay y varias comunidades rurales. Los dirigentes plantearon 3 ejes de la protesta: la defensa del agua de Quimsacocha, el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y la oposición a la judicialización de dirigentes indígenas. El recorrido se extendió por 4 kilómetros hasta el ingreso a la localidad. Al cierre, los organizadores anunciaron que este sábado harán una minga en el sector de Loma Larga en Quimsacocha. Mundo. Estados Unidos declara el cierre parcial del gobierno federal al no aprobarse el nuevo presupuesto y quedarse sin fondos para sueldos y otros rubros. La disputa entre congresistas demócratas y republicanos provoca que miles de empleados públicos deban quedarse en casa. Es una complicación para varios servicios y, según su duración, podría afectar trámites consulares, incluso la emisión de visas. El Senado de Estados Unidos fracasó en su intento para aprobar un proyecto de ley para el financiamiento del gobierno. Demócratas y republicanos no se pusieron de acuerdo. Llegó el tiempo límite y desde la primera hora de este miércoles se declaró el cierre parcial de la actividad en entes federales. Un número indeterminado de trabajadores administrativos no podrá cobrar su sueldo y algunos departamentos como el de Seguridad Nacional, el de Educación y el de Salud han suspendido temporalmente a unos 50.000 empleados. El cierre usualmente afecta también a museos y parques naturales y en ocasiones anteriores provocó congestión en vuelos y retrasos en los filtros de seguridad en aeropuertos, mientras que el Departamento de Estado mantiene activos los servicios consulares y en un comunicado publicado esta mañana dice: actualmente los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones según lo permita la situación. El gobierno de Donald Trump presiona para mantener los niveles actuales de gasto después de una serie de recortes, incluso en prestaciones
prestaciones sociales, mientras que los demócratas insisten, por ejemplo, en que debe haber más dinero para ayudas en salud, aumento de subsidios y cobertura para inmigrantes legales, refugiados y solicitantes de asilo. El cierre de gobierno más extenso en Estados Unidos duró 35 días y se dio en la primera administración de Donald Trump en 2018. Esta vez se desconoce cuánto tiempo pueda mantenerse la situación. En Estados Unidos, más de 200 miembros de la Guardia Nacional fueron enviados a Portland, en Oregon, para proteger a policías y a los agentes de inmigración. Manifestantes que rechazan su presencia en la ciudad se enfrentaron a ellos. El presidente Donald Trump activó a 219 miembros de la Guardia Nacional de Oregon y los autorizó a usar toda la fuerza para controlar marchas y posibles ataques contra los agentes de ICE y la policía en las redadas contra la criminalidad y la inmigración ilegal, especialmente en la ciudad de Portland. Una docena de manifestantes se congregaron frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas y se enfrentaron a los soldados, gritándoles que se fueran. Uno de los uniformados derribó a una persona al suelo y luego la trasladaron cargada lejos del lugar. Otros incidentes dejaron un total de 9 detenidos, pero solo 4 fueron formalmente arrestados. Ocurre luego de que el alcalde y el gobernador presentaron demandas contra el despliegue, calificando la medida de ilegal y excesiva. Portland es la cuarta ciudad con despliegues de la Guardia Nacional, después de Los Ángeles, Washington y Memphis. Además, el presidente ha anunciado acciones similares en Chicago, Nueva Jersey y Nueva York, gobernadas por políticos demócratas que, según la Casa Blanca, no colaboran con el arresto de migrantes ilegales. Las autoridades de Filipinas elevaron a 69 el número de muertos por el terremoto de magnitud 6.9 que golpeó el centro del país. El epicentro se ubicó en el norte de la provincia de Cebú, que ha sido declarada en estado de calamidad. Casas, puentes, carreteras resultaron dañadas y se registran más de 180 heridos. La ciudad de Bogó es la más afectada. Allí murieron 30 personas y además se ha detectado más de 600 réplicas. En la ciudad de San Remigio, 13 personas, incluidos 3 miembros de la Guardia Costera Filipina y un bombero, fallecieron cuando un complejo deportivo se derrumbó. En Alemania, una amenaza de bomba obligó al cierre temporal del Oktoberfest en Múnich. La policía recibió la alerta de un sospechoso que provocó un incendio en una vivienda, hizo estallar un vehículo y pretendía atentar contra el evento. Autoridades dijeron que se trató de un alemán de 57 años que provocó los incidentes luego de una disputa doméstica. Su cuerpo fue hallado horas más tarde en un lago en un aparente acto de suicidio. Las autoridades cancelaron la alerta y durante la tarde las puertas del evento fueron reabiertas. Se reporta un nuevo ataque con explosivos en Machala, mientras que un conductor y un docente fueron asesinados en San Borondón y Daule. Vanessa Robles con los detalles de estos casos. Pasada la 1 de la mañana de este miércoles, una fuerte explosión impactó una vivienda en el centro de Machala, en las calles 10 de agosto y Sucre. Según el parte policial, el inmueble pertenece a la ex esposa del actual fiscal provincial de El Oro, Manuel Guamán Cabrera. La propietaria del inmueble manifestó que no había recibido amenazas. Testigos aseguran que 2 sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y minutos después, el estruendo del estallido alarmó a los vecinos. La onda expansiva destrozó ventanales y el cerramiento del inmueble. Sin embargo, no hubo personas heridas. El ataque armado ocurrió a las 5 de la tarde de ayer en el sector conocido como Punta Barranca, en el cantón San Borondón, provincia del Guayas. La víctima realizaba una carrera a 2 mujeres cuando, al ingresar a una vía que está en construcción, fue interceptado por 2 sujetos a bordo de una moto. Según la policía, el conductor intentó huir de los disparos, pero perdió el control del vehículo y terminó en un terreno baldío. Aunque salió del auto, fue alcanzado y asesinado por los sicarios, mientras que las pasajeras resultaron heridas. DINASED y Criminalística encontraron al menos 23 impactos de bala en el vehículo. Un docente de 32 años fue asesinado en el sector de La Yolita, muy cerca de su domicilio en el cantón Daule. El reporte policial señala que los sicarios se movilizaban en una moto cuando interceptaron a la víctima con la intención de robarle su motocicleta, pero ante la resistencia del maestro, le dispararon varias veces.